Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende no ya en qué horario estés, sino en qué lugar o en qué costa estés, si estás en la costa este, la costa oeste, si estás en España o en Estados Unidos, que es la invitada que hoy tenemos, está al otro lado del charco. Azahara Palomeque, que es además doctora por Princeton, nada menos. Bueno, es periodista, escritora, poeta. Antiguamente creo que se decía poetisa, ¿no? Es un poco almibarado lo de poetisa. Poeta yo creo que más adecuado, ¿verdad? Sí, sí, de hecho se hizo hasta un documental sobre eso. El término ahora que se utiliza es poeta y te animo a que veas el documental que está muy chulo, la verdad. Pues eso que aprendemos, eso es. Bueno, y además es autora de diferentes libros, como Rest in Plastic, que imagino que hablas de la preocupación del plástico en nuestras vidas, porque ahora además yo creo que vamos cada vez más, vuelve otra vez el plástico, lamentablemente, ¿no? Sí, bueno, Rest in Plastic es un poemario que trata sobre el ecocidio y la depresión. O sea, hay una mezcla de investigación ahí de los dos temas en forma de poema, en forma de lírica, y el tema del plástico siempre me ha preocupado y es cierto, ahora con la pandemia de hecho ha aumentado muchísimo la producción de plástico, que ya era pues increíble, y tenemos un problema medioambiental y bueno, Sí, y de muertes de mucha fauna, sobre todo marina, ¿no? bueno, y además yo creo que se ha acrecentado ahora con el tema de la pandemia, ¿verdad? Yo creo que ha ido a peor, porque cuando parece que estaba la cosa un poquito más concienciada y sostenible, llega todo el tema este de las mascarillas y venga, plástico y sus derivados todavía peor, ¿no? Sí, creo que es una crisis o una de las caras de la crisis medioambiental que no se está realmente comentando, porque bueno, no se trata de incremento de gases de efecto invernadero, pero en realidad sí, ¿no? Porque esa producción se está realizando, y además el plástico es un derivado del petróleo. Pero bueno, se suele dejar un poco atrás esta conversación y para centrarnos en energías renovables, Sí, etcétera. bueno. Yo he escrito bastante sobre medio ambiente y sobre pues, la crisis en la que estamos, y el plástico no suele ser protagonista. En ese libro me lo llevo al terreno lírico, ¿no? Para decir muchas cosas. Y hay un título que es muy bonito de un libro que tienes, que es En la ceniza blanca de las encías. ¿De dónde viene no sé, incluso como onírico, ¿no? Bueno, yo parto mucho del surrealismo en la poesía que escribo. En La ceniza blanca de las encías me pareció un título, es un verso, es uno de los versos del último poema, de hecho, y bueno, hay mucha literación ahí, hay una sonoridad que me interesaba, y es un libro que trata sobre la depresión, la salud mental, y tiene muchas metáforas en torno a la boca. Y yo sufro bruxismo muchas noches, entonces eso me da la oportunidad como para crear un imaginario a partir de la boca, donde ocurren muchas cosas y mucha imaginería, y bueno, de ahí salió el título del poemario, la verdad. Sí, además, conforme vamos hablando, ahora no, porque todavía no lo he montado, pero iremos viéndolo cuando esté bien editado. Además, vamos a ir poniendo, si te parece bien, las portadas del libro, porque además se Vale. pueden comprar, se pueden obtener, ¿no? En Amazon he visto que Sí, estaba por ahí, ¿no? Ujú. está por todos sitios, tiene muy buena distribución, sí. Genial. Luego también tenemos American Poems, que yo creo que sabemos un poco de qué va. Imagino que la experiencia americana fue potente, ¿no? ¿Cómo llegas a Estados Unidos? Y porque ya habías viajado previamente por otros países, pero te instalas en Estados Unidos y imagino, ¿no? que la creatividad comienza a fluir. Hay varios factores. O sea, en primer lugar, yo ya escribía desde muy pequeña y había publicado en revistas, poemas sueltos. No había lanzado ningún libro porque no sabía ni cómo funcionaba el mercado editorial, ni conocía a nadie que pudiera ayudarme. Entonces, eso fue pues, una primera barrera. Y también hay una cuestión de edad. Cuando yo vine a Estados Unidos tenía 22 años, casi 23 iba a cumplir. Entonces, pues creo que no había tenido tiempo de que madurara, ¿no? Esa trayectoria literaria, aunque siguiera escribiendo y a pesar de haber estado escribiendo pues años, pero una necesita desarrollar una madurez que solo llegó cuando estaba aquí viviendo, y el proceso fue un poco por casualidad.
Yo había estado en Brasil viviendo, había estado en Lisboa, me interesaba muchísimo el mundo luso y entonces vine a hacer un máster en estudios luso-brasileños, de hecho, en la Universidad de Texas en Austin. Fue una cosa que me planteé pues de manera, pues como estudiante internacional, de manera temporal. Cuando empezó la crisis me salió esta oportunidad, tenía beca y dije, bueno, pues nos vamos a Estados Unidos, mejoro mi inglés, sigo profundizando en el estudio del portugués también y cuando terminé, pues me vuelvo y me dedico al periodismo. Y eso pues nunca pasó porque la crisis se recrudeció. Estamos hablando de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y al final pues seguí el camino de la academia y me metí a hacer en el doctorado y seguir investigando cosas al mismo tiempo que publicaba también poemarios y un libro de crónicas al final. Fuiste a New Jersey, ¿no? Y ahí hiciste el doctorado en la Universidad de Princeton, una universidad, yo creo que es del siglo XVIII, ¿no? Es de las antiguas. Y ahí hiciste, bueno, un doctorado en estudios culturales, ¿no? Algo así. Sí, hice un doctorado en estudios culturales, es una disciplina que en España no se conoce mucho, básicamente, bueno, partiendo de las humanidades, distintas ramas, filosofía, historia, literatura, pues se intenta conectar la cultura con qué está pasando a nivel político y cuál es la relación entre la cultura y las distintas instancias de poder. Sería así. Yo hice una tesis sobre la guerra civil española y el exilio, sobre todo el exilio en América Latina, a partir de conexiones entre España y América Latina que tenían que ver con el pasado colonial, cómo se reformula el pasado colonial a partir de la guerra civil. Entonces, bueno, ahí hay muchísima historia, Sí, hay, cierto. Yo, en mi hay propia teoría familia, crítica. de hecho, mi padre es peruano porque mi familia, mi bisabuelo tuvo que emigrar o tuvo que ir al exilio y ahí nació mi padre en Lima, ¿no? Y bueno, tenemos, pues, la verdad que un gran apego por el Perú. Bueno, y en Princeton, ¿no? Pues ahí echas igual raíces, ¿no? A partir de este doctorado, ¿o ya llevabas ya tiempo en Estados Unidos? Yo raíces aquí no he echado en todo el tiempo que llevo El aquí. ancla, quiero decir. No, el ancla me pesa muchísimo y la arrastro de un lado para otro, pero no, yo no lo llamaría raíces de ningún tipo. Estaba en New Jersey, porque Princeton está en New Jersey, como has dicho, es una de las universidades más antiguas del país. Y que bueno, por circunstancias laborales, al final acabamos mudándonos a Filadelfia, mi marido y yo, en el año 2014, o sea que llevo aquí Ujú. pues bastante tiempo y bueno, ya te digo, raíces no hay, lo que hay es pues una serie de vivencias que intento contar donde puedo, ¿no? En redes, en artículos, en libros. Sin duda, esa vivencia del día a día en un país que tiene, pues eso, tiene ese análisis, esa percepción que es diferente a lo que estábamos acostumbrados a los que venimos de España, que a mí también me chocó, la verdad, cuando descubrí. Por cierto, en Filadelfia también, lo que pasa es que un poco de paso, no conozco tanto, pero me llamó mucho la atención uno de esos análisis tuyos en redes, ¿no? Por eso me puse en contacto contigo, porque lo vi muy interesante. Esa realidad social, esas calles de Filadelfia. De repente, bueno, pues haces un análisis bastante, creo que muy agudo, muy acertado, de esa realidad que está sucediendo a plena luz del día, ante la vista de cualquier persona que pase por ahí y ante un poco también la impasibilidad de los que lo perciben y alguien lo ha rodado o lo ha grabado y yo creo que fue la explicación más lúcida, ¿no? Que encontré a aquello que estábamos viendo muy reciente, porque la verdad que la noticia ha impactado mucho, está corriendo mucho incluso por WhatsApp, el vídeo, Sí. y me llamó muchísimo la atención el buen análisis que realizaba sobre ello. ¿Qué ocurre en este lugar? Pues bueno, estamos hablando de unos vídeos que han circulado, no sé quién está haciendo estos vídeos, pero donde se ve a unas personas que podíamos calificar sí, pues de zombies prácticamente, ¿no? En un estado catastrófico de salud, de higiene. Y estos vídeos a mí sinceramente me molestan un poco porque es una mirada completamente voyeur,
O sea, tú tienes una cámara que va pasando, ¿no? Que bajo la apariencia de la neutralidad, en realidad lo que está haciendo es que nos asomemos a una realidad durísima sin ningún tipo de contexto. Y por eso escribí el hilo de Twitter, porque donde explico, ¿no? Pues de dónde vienen estas personas, qué tipo de problemas están sufriendo, porque me parecía que se merecían por lo menos, pues eso, un poco de dignidad, ¿no? Y aportar causas estructurales a lo que es un problema gravísimo. Filadelfia es la meca de los opiáceos en Estados Unidos y digo la meca casi utilizando términos del New York Times. Muchísima gente de este país, ¿no? De distintas partes vienen a Filadelfia a comprar opiáceos, como por ejemplo heroína y otros sintéticos como el fentanilo. Hay un barrio específicamente que se llama Kensington, donde puedes ir y comprar, y mucha de la gente drogadicta está allí, vive allí porque no tiene donde vivir, o sea, viven tirados en las calles, ¿no? Entonces, pues es un problema grave de salud pública. De hecho, esto, lo que se le llama la epidemia de los opiáceos, la crisis de los opiáceos, era el mayor problema de salud pública que teníamos hasta que empezó la pandemia. Hay soluciones que son más bien parches, ONG, que intentan acercarse a esta gente, cuidarlos, pero en el hilo precisamente lo que comentaba es que la falta de un sistema sanitario público y en general la codicia de las farmacéuticas, que fue la que creó este tipo de problema para empezar, pues hace que la gente esté completamente desprotegida. Y bueno, es uno de los problemas de tantos que tiene Estados Unidos. Realmente me afecta, o sea, de manera directa, porque yo convivo con esta gente, no en el mismo barrio, pero sí que los veo a menudo, vivo más o menos en el centro, cojo el transporte público, entonces pues sé por lo que están pasando, ¿no? Y he leído sobre el tema. Sí, llama la atención, ¿no? Pues que están ahí como dejados, que imagino también que muchos de ellos son personas del propio, bueno, que han sufrido el propio sistema o no sé cómo decirlo, porque muchos igual son escarcelados, escarceladas, que salen de la cárcel, que no están bien tratados, que no pueden permitirse tampoco bueno, pues una sanidad digna, ¿no? Recuerdo el documental de Michael Moore, Psico, que analiza muy bien esta Ujú. situación de la sanidad de Estados Unidos, que es un mundo totalmente aparte. Y no sé qué solución o qué actividad hay de ayuda para esta gente. ¿Quién se ocupa de esta gente? ¿Están ahí deambulando? ¿Nadie se ocupa de ellos? ¿Qué está ocurriendo? Están desgraciadamente deambulando. Como decía, hay pequeñas ONG, ¿no? Que se encargan pues de aportar distintos servicios dependiendo del tipo de organización que sea. Se propuso hace mucho tiempo, hace muchos años, crear un centro de consumo supervisado, que se llama, ¿no? Donde la gente pueda ir, drogarse, pero drogarse de una manera en que se eviten las muertes por sobredosis, por ejemplo, con profesionales que los ayuden e incluso pues que les presten también orientación o algún tipo de guía para que se desenganchen. Pero eso no se ha hecho, ha habido un montón de oposición aquí, mucha gente no quiere que exista este centro por prejuicios, o nadie lo quiere tener cerca, no, pues delante de mi casa no. Y luego ha habido también pues denuncias, o sea, casos, litigios judiciales que dicen que no se puede que no se puede hacer un centro para la drogadicción con financiación pública, ¿no? Y ahora mismo el caso está en el Tribunal Supremo, no sabemos lo que va a ocurrir, pero siguen en la calle y bueno, recordemos que esto es un problema a nivel nacional, no, no se trata solo de Filadelfia, aunque aquí sea, digamos, como el epicentro del problema, pero sí ocurre a nivel nacional y de hecho es una de las causas por las cuales la esperanza de vida blanca, porque casi todas las personas que tienen estos problemas son, en un mayor porcentaje son blancos, ¿no? Hay gente, pues negros, latinos también afectados, pero sobre todo es la clase media baja blanca. Pues la esperanza de vida de este grupo en concreto está descendiendo en picado, ¿no? Y ahora con la pandemia mucho más, pero ya era una tendencia. Qué barbaridad. Yo es que además eso me puse en contacto contigo porque me recordó mucho, ¿no? a aquello que yo había visto en Skid Row, en el downtown de Los Ángeles, algo, bueno, parecía eso un gueto, ¿no? Que estaban ahí
abandonados a su buena suerte, nadie se encarga de ellos. Y es curioso también cómo hay organizaciones, decías ONGs, pequeñas ONGs, pero muchas de ellas, yo no sé si es igual en Filadelfia, muchas organizaciones, digamos, religiosas, ¿no? Que además hacen una gran labor de voluntaria, Ujú. pero claro, todo esto, pues bueno, también tiene sus corrientes de diferentes religiones que también, bueno, pues tienen su coto, ¿no? de acción en este tipo de personas que están también pues más desvalidas. Sí, el tema de las ONGs lo trato en Año 9, en el libro de Crónicas en la era Trump que escribí, porque vienen precisamente a ocupar el espacio que lo público no ocupa, ¿no? Entonces, como todo lo público está completamente degradado, pues surgen una serie de organizaciones que se hacen cargo de estos problemas sociales, sea pues eso, el sinhogarismo, la drogadicción, la falta de material escolar en los colegios públicos, que es completamente sangrante, pues la falta de escolarización incluso de chavales de determinadas comunidades, en fin, traducciones para inmigrantes. Es que hay todo un mundo, ¿no?, de ONG. Yo he colaborado en 2, de hecho. Em, Muchas no cuentan con la financiación que tienen que tener, algunas son iniciativas incluso personales, están luchando por las mismas becas. em, entonces no, se dan unos servicios que siguen siendo pues muy deficientes, ¿no? Y que son realmente parches a donde la administración pública debería llegar y no llega porque está diseñado así el sistema. Yo tuve una conversación en Estados Unidos con un ciudadano, y voy a decirlo bien, ciudadano estadounidense, aunque él era pues, digamos, de origen latino, hispanoamericano, pero él era ciudadano estadounidense. Lo que pasa es que sabes que hay Ujú. ciudadanos de diferentes ligas, ¿no? De primera, de segunda. Y él me decía que para conseguir, depende de qué fármacos, pues bueno, pues tenían bueno, pues sus tretas, ¿no? Ellos tenían un mercado sumergido, bueno, conseguían sobre todo pues, los antibióticos de una forma un tanto clandestina. ¿Cómo está en Filadelfia ahora mismo ese tema? ¿Cómo está si yo quiero hacerme un seguro médico? ¿Es fácil, es difícil, es imposible? ¿Cómo está el tema de la sanidad en Filadelfia? Em, pues el tema de la sanidad estaba muy mal, catastróficamente mal. Y con el Obamacare, de hecho el documental que has mencionado es pre-Obamacare, ¿no? Con el Obamacare lo que se hizo fue subvencionar una serie de seguros privados para que la gente que quisiera acceder a un seguro, pues lo tuviera un poco más fácil, ¿no? Y fuera relativamente más barato. Eso provocó, como venía dinero público hacia organizaciones privadas, ¿no?, hacia estos seguros privados, que subieran las pólizas, subió el precio en general de las pólizas para todo el mundo. em, y al final la cifra de gente sin seguro médico es menor que antes del Obamacare, que el Obamacare, por cierto, lo ha continuado Biden, pero sigue siendo pues una cifra bastante grande. Creo que antes 40 millones de personas no tenían seguro médico y ahora creo que son 30. O sea, es bastante grave. Luego, otra cosa que no se entiende muy bien desde España a veces es que cuando tú tienes un seguro privado no funciona como funcionan los de España. Quiero decir, te tienes una franquicia, entonces te dice, bueno, hasta 5.000 dólares no te lo cubrimos, a partir de 5.000 dólares sí, ¿no? Entonces esto te genera muchísimos gastos y luego cuando te cubren ciertas cosas te cubren siempre un porcentaje, un 80% de una operación que te cuesta 30.000 dólares, por ejemplo. Bueno, pues haz las cuentas, ¿no? Y te sale todavía una cantidad considerable. Entonces, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque nunca estás completamente protegido, porque siempre te arriesgas a unos gastos que para mucha gente son, para la mayoría de la gente son inasumibles. Y tampoco culpo, ni se debería culpar en general a la gente que no quiere tener seguro, porque si teniendo seguro necesitas pagar tanto para un tratamiento, pues mucha gente dice, mira, pues me quedo sin seguro y ese dinero mensual me lo ahorro y lo dedico a comprar comida o zapatos, ropa para mis niños. Entonces, claro que hay un mercado sumergido, ¿no? Como tú decías, de, pues eso, de qué hago si necesito antibióticos. Mucha gente compra antibióticos para peces,
porque Sí, sí, cierto, cierto. No, son más baratos que los antibióticos no había para humanos. escuchado eso de lo de los peces, pero sí que me No es decía un bulo. esta persona que conseguía, ¿cómo me decía? Conseguía los antibióticos de una marca blanca, algo así, ¿no? Claro, esa marca blanca es, digámoslo, Son que para serán animales muchas veces. sucedáneos, ¿no? Ujú. Claro, eso no me llegó a decir, pero es interesante esto. A veces son para animales, o sea, no son medicamentos que están aprobados para el uso Tremendo. en humanos, ¿no? Y luego, claro, te arriesgas a unos problemas de salud brutales, ¿no? Claro, claro, porque no es lo Cuando haces mismo, no, esto. no está igual de testado, ¿no? Que para una Ujú. persona y claro, el consumo. Bueno, tremendo. Luego también, ¿no? Hay, en Filadelfia, la costa este, también hay mucha, digamos, afición o dependencia de pastillas para todo. Es una población muy medicalizada en general, en Filadelfia y en otros sitios, pero claro, todo depende del acceso que tengas a esas recetas. Hay un mercado negro también de pastillas, por cierto, hablando de opiáceos, pues hay un mercado negro de opiáceos que funcionan, pues eso, que la gente compra y vende, ¿no? Porque ya no tiene acceso a las recetas médicas y recurren a la calle. Y en general ocurre un problema que hay un libro muy bueno que se llama Saving Normal te lo digo, Allen Frances, que lo tengo aquí, no me acordaba. Bueno, es un psiquiatra que dice, en términos de salud mental, ¿no? Que la gente que necesita tratamiento no lo tiene por falta de acceso a la sanidad y luego hay otra gente que está sobremedicada porque sí tiene seguro médico, sí se lo puede permitir y entonces esa gente devienen clientes de las farmacéuticas, ¿no? De hecho, se los intenta fidelizar y mantenerlos medicados lo máximo posible. Entonces esa sería más o menos la Mm, dualidad que opera. súper, súper interesante. Yo escribía cuando vi aquella realidad social que me llamó muchísimo la atención y que me encanta, ¿no? El poder, los análisis como el que hiciste, ¿no? El otro día a pie de calle, estando en el lugar, que es lo que me gusta, ¿no? Pues yo escribí aquello de que la precariedad social, la dificultad sanitaria, las desigualdades, hacen que el superviviente sea zorro y coyote, gaviota y pelícano, dulce y salado, cuerdo y loco, sano y enfermo. Esa dualidad de los corazones guerreros que gracias a su trabajo bendicen América. Algo de eso hay, ¿no? Algo de eso hay, sí, me hace gracia, ¿no? Como esas dicotomías que planteas, porque es un poco así, es una especie de lucha por la supervivencia, pero tampoco lo quiero mitificar, ¿no? Es una lucha por la supervivencia muy dura. Hay gente que realmente se cree el American Dream, ¿no? Porque es que es lo único a lo que tienes que agarrarte, ¿no? Como lo tengo que conseguir por mí mismo, porque en realidad no hay una estructura social que esté ahí para darte los apoyos necesarios, ¿no? Como para que la gente pues, tenga éxito, o ya no estamos hablando ni siquiera de éxito, sino que un poco pueda respirar. Em, pero claro, debajo de esa retórica, pues de yo puedo con todo, pues hay un sálvese quien pueda, ¿no? Hay una angustia, una frustración. De hecho, Estados Unidos es el país del mundo líder en ansiedad, por ejemplo, o sea, están ahí los datos, ¿no? Pero sí, es muy complicado vivir aquí, es un país muy hostil. Sí, es hostil, además que tampoco cuida a sus mayores, porque eso de la jubilación, ¿cuántas personas, sobre todo, no sé, lo he visto más en la costa este, ¿no? Que están trabajando hasta muy mayores. Porque, bueno, hay un gran porcentaje, no recuerdo ahora el número, de gente que no tiene ahorrado nada para la jubilación, no hay un sistema de pensiones públicos, las pensiones son privadas y o te haces tú un plan de pensiones cuando eres joven o a veces dependiendo de para qué empresa trabajas, pues la empresa te da un plan de pensiones. Yo, por ejemplo, en la universidad tengo mi plan de pensiones donde yo contribuyo una parte y la universidad pone otra parte, ¿no? Pero eso es realmente para algunos privilegiados, ¿no? No todo el mundo tiene esa suerte. Entonces hay gente que llega a los 65 años y no tiene, o sea, no sabe de qué vivir. Mm. Luego también hay una cuestión médica. Si tú tienes un trabajo en el que te da un seguro médico, pues eso, pues ahí tienes cierta estabilidad, ¿no? Y puedes contar con tratamientos que te hagan falta dependiendo de qué enfermedades tengas. Cuando dejas el trabajo, ese seguro muchas veces se te acaba.
y pasas a un sistema de asistencia pública que no cubre muchas cosas. Entonces hay Claro. gente que sigue trabajando porque dice: "Es que mi trabajo me paga la insulina y el sistema de asistencia pública, no, que es Medicaid, creo, no me lo paga. Entonces tengo que seguir trabajando, ¿no? Si quiero tener acceso a esta medicina". Bueno, es una especie de, ¿no? Estamos como sufriendo ese no sé, neoliberalismo feroz, no sé cómo llamarlo. Eh, ¿Hay cura para esto? Porque lo social me da la sensación de que si no se toca el capital, lo social pasa siempre a un segundo plano, ¿no? Es muy complejo porque yo no creo que haya cura para esto, o sea, creo No, no. que Es como una tela em, de araña, ¿no? Que están atrapados ahí sí. y nadie sale de ahí. En Estados Unidos la forma como han sido, pues, diseñadas las cosas, digamos, la estructura social del bienestar del país es súper endeble, y lo que se sigue haciendo es eso, poner parches. Por ejemplo, el tema de la sanidad, Biden no ha propuesto nunca, ni en campaña electoral, cambios sustanciales. Hay demasiados intereses en juego, hay hay empresas privadas financiando campañas electorales. Es que desde el momento en que partes de ahí, los políticos ya Claro, están comprados, ¿no? claro. Entonces no va a haber cambios sustanciales, va a haber cambios menores que, bueno, beneficiarán a una mínima parte de la población, y así se seguirá perpetuando el sistema. Me preocupa que sea un modelo mundial, ¿no? Que sea a donde estamos, digamos, abocados, y que cada vez más estas fórmulas neoliberales se copien en países que han tenido estados del bienestar sólidos, como por ejemplo pues España, ¿no? Cada vez hay servicios que se externalizan, ¿no? Que se contratan empresas privadas para lo que antes era público. Está pasando con la sanidad en determinadas regiones, por ejemplo en Madrid. Entonces es una receta mortal porque te ahorras, no sé, $50 en impuestos o 100 al año, y Ya. eh, Se está al privatizando final el alma, ¿no? Se está privatizando. se privatiza la vida, claro. Claro. Entonces, y dejas de tener acceso a un montón de servicios sociales que al final son los que salvan a la gente. Y esto, como tú que estás allí en Filadelfia, he puesto mi fondo de pantalla, he hecho un poco al revés, ¿no? Pero para ambientar esta conversación, ¿y cómo ves la ciudad? ¿Ves que tenga alguna solución futuro? Bueno, hemos hablado de esa cuestión, pero imagino que habrá otras cuestiones en esta ciudad. ¿Qué otras cuestiones para analizar podrías expresarnos? En Filadelfia específicamente, bueno, te comentaba que la zona que muestras, ¿no? Ese río es el Schuylkill, se llama, es una palabra indígena, y esa zona estaba completamente inundada hace como una semana, más o menos, por el efecto del huracán Ida. Se desbordó completamente el río, y bueno, llegó el agua a muchísimas casas. De hecho, una autopista que baja por ahí, pues la autopista se convirtió en una tubería de agua, ¿no? Estaba hasta arriba. Ahora mismo Filadelfia es una ciudad que tiene el problema de los opiáceos, bueno, es el más grave probablemente, pero creo que, como todas las ciudades de la costa este, pues se enfrenta a fenómenos meteorológicos cada vez más, pues más destructivos, ¿no? El huracán Ida es uno de ellos. No había huracanes, esto no es zona de huracanes, no había huracanes aquí hace unos años. Creo que el primero fue Sandy, que fue en 2012, creo. Yo ahí vivía en New Jersey y sí que nos afectó bastante. Estuve 10 días sin electricidad. Em, Ahora, por suerte, no, he tenido luz, pero han muerto creo que 40 y tantas personas en toda la costa este con el huracán Ida, y se ha visto, ¿no?, que la infraestructura que tenemos no está preparada para este tipo de inclemencia. Entonces, creo que es uno de los mayores problemas que tiene que enfrentar Filadelfia, como también Nueva York Ujú. y otras ciudades de la zona. Bueno, a mí Nueva York me sorprendió gratamente, ¿no? Cuando vi que había barrios realmente muy, muy mejorados, como el propio Harlem. La verdad que es una pasada lo que ha mejorado ese lugar, ¿no? El norte de Manhattan. Pero bueno, pero desde luego también tiene sus cosas, ¿no? Pero sí que yo creo que es una ciudad que ha mejorado con el paso de los años. Nueva York tiene algunas políticas sociales pues bastante benévolas, ¿no?, que vienen de la ciudad. Por ejemplo,
el precio de los alquileres está regulado para algunas zonas, entonces sí que tienen vivienda social, que es algo que Filadelfia pues prácticamente no tiene, ¿no? Quitando algunos barrios donde sí que hay vivienda social, pero Nueva York está bastante más avanzada. Y luego depende de lo que entendamos por mejorar, ¿no? Por ejemplo, Harlem es una zona que ha sido gentrificada completamente. Entonces hay una población que- a la que expulsa al mercado. Cuando suben los precios de la vivienda, aunque tengas vivienda en propiedad, pero te sube también el IBI. Entonces, si no puedes pagar ese IBI que de repente ha subido, pues mucha gente se tiene que ir, ¿no? Para que llegue pues, gente con más poder adquisitivo. Entonces, tiene las dos caras, ¿no? Sí, es que vivir en Manhattan ya, uf, tremendo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que muy, muy, muy interesante lo que nos estás comentando. O sea que es duro, ¿no? Vivir. Bueno, ya digo, comentabas lo del tema de los huracanes. Todas estas personas tan vulnerables, imagino que muchos morirán en las calles. Pues ha sido, o sea, las muertes que se han producido han sido por gente que estaba conduciendo en ese momento, sobre todo, y luego gente también que vivía en sótanos, sobre todo en Nueva York. Es ilegal alquilar un sótano como vivienda, pero se sigue haciendo. Y, pues, Eso me suena porque yo me alquilé uno. O sea que. y claro, o sea, en un momento así de huracán, pues Claro, es que se te llena el sótano de agua anegado, claro. y no en cuestión de minutos, y pues fue gente que no logró salir y que se murió ahogada. Entonces, claro, la precariedad, ¿no? Y la pobreza al final salen por todos sitios. Si tú hubieras tenido más dinero, pues habrías vivido en un edificio pues con salida de emergencia, donde no estuvieras encerrado en el sótano como una rata, ¿no? Claro. En esas crónicas catastróficas de la era Trump, imagino que hay muchos análisis sociales de este tipo, ¿no? Hay muchos análisis sociales de este tipo, trato el tema de la sanidad, trato el tema de la cultura de las armas, por ejemplo, o cómo, lo que te decía, cómo las ONGs, ¿no? Pues al final intentan cubrir ese espacio que deja a lo público degradado, pero no lo consiguen porque no, porque, porque además no conectan, ¿no? Los servicios de unas ONG con los de otras, no están conectados. Entonces, al estar completamente descentralizado, el dinero se pierde, los recursos no se aprovechan. Son una especie de memorias en general también de cómo yo contemplo este país y de cómo me siento yo en este país como inmigrante, ¿no? No es un libro escrito por un turista, no es un libro escrito por alguien que está en su departamento de español. Yo no trabajo en un departamento de español y nunca se enfrenta a la realidad norteamericana, o nunca habla ni siquiera, ¿no? con los norteamericanos, ¿no? Entonces es un libro muy profundo, creo que hay mucho análisis profundo, pero también hay mucho de memoria personal y de reflexión en primera persona, porque no quería hacer un estudio. Creo que ya hay muchísimos estudios, ¿no? Y que falta precisamente humanizar la cara dura de Estados Unidos, y eso es lo que quiero Mm. hacer en el libro. Imagino que has tenido vivencias personales. ¿Cómo te has sentido en Estados Unidos? ¿Como una inmigrante o como una persona totalmente integrada? ¿Cómo has percibido en los lugareños el trato? Yo soy inmigrante aquí, o sea, eso está clarísimo, ¿no? Vine por motivos económicos, además en una fecha tan clave como 2009, por la crisis financiera que nos destrozó la vida a muchos. Y luego, pues, o sea, he tenido la suerte de trabajar y de estudiar en lugares que son absolutamente maravillosos en términos, pues, de los recursos que hay como Princeton, ¿no? O del conocimiento que he podido ir adquiriendo. Eso no quita que a mí me contrate una universidad y me pague menos por ser inmigrante, por ejemplo. ¿Te Que pagan eso menos? sí, sí, bastante menos. O sea, como un 20% menos que a compañeros míos que hacen el mismo trabajo, incluso con menos preparación. O sea, esto me lo han dicho compañeros míos porque los sueldos ni siquiera son públicos, ¿no? Pero ellos
me han dicho, oye, estoy ganando esto, ¿y tú? Y digo, joder, pues bastante Yo bien. esto, la verdad que es un dato muy interesante, yo esto lo Sí, desconocía, ¿no? La verdad que, pues sí, o sea, hay cuestiones de racismo sistémico con las que voy a ser incapaz de luchar, ¿no? Porque soy una persona y además porque tu cara te precede, da igual la educación que tengas, ¿no? Da igual los títulos universitarios, puedes ser muy rico, ¿no? Y ser negro y que te peguen un tiro por la calle y en mi caso, me pues... llama, Zahara, me llama muchísimo la atención la obsesión que tienen ciertas personas blancas, ¿no? En Estados Unidos por la obsesión por catalogar Sí, razas, que ya está mal dicho, la palabra raza ya está mal mm, descrito, el grupo étnico, el grupo sociocultural, ¿por qué tienen esa obsesión? Y además, hasta que ellos no lo etiquetan de la manera que ellos creen conveniente, no paran, ¿no? Ahí hasta que no... Incluso te preguntan, es algo de verdad sí, preocupante el todo el sistema rato. educativo, ¿no? ¿Mm? El where are you from, ¿no? No descansa, ¿no? El where are you from, da igual que lleve aquí 12 años. Es increíble, sí, tienen pues esa manía, ¿no? Por catalogar, pero esa catalogación ya empieza desde la mirada. Entonces, por ejemplo, conmigo, pues yo cuestiono mucho esa, esa taxonomía, ¿no? Y además que ellos no saben muy bien dónde colocarme porque soy española y eso se me considera latina o no, eso es dónde está España, en el sur de México, es una provincia de México, entonces hay cierta confusión entre lo latino, lo hispano y luego la gente que no sabe pues, mi origen, mi nacionalidad, piensa que soy de Oriente Medio por los rasgos que tengo. Ujú. Entonces, la fobia que hay a todo lo que venga de Oriente Medio, pues imagínate desde el ataque a las Torres Gemelas, es increíble. Y bueno, yo te puedo decir, el otro día, precisamente, fui a un bar y, con mi tarjeta de residencia, que utilizo como DNI, y bueno, es un documento perfectamente válido, y me pidieron el pasaporte para entrar en Qué un bar barbaridad. a En un tomarme una bar. cerveza. Me pidieron el pasaporte, obviamente para no dejarme entrar, ¿no? Fue un acto de exclusión porque pues al portero no le gustó mi cara, no le gustó mi acento y al final me tuve que ir. Obviamente no voy con el pasaporte a tomarme una cerveza. Sí, un acto de, bueno, de total ignorancia, ¿no? La Sí, verdad pero fue un acto de discriminación. hombre, por supuesto. Entonces, Sí, sí, sí. tú sales un sábado por la noche tan tranquila pensando que te lo vas a pasar bien, que te puedes tomar una cerveza como cualquier persona normal Mm, y bueno, y llegas a tu casa porque te completamente destrozada sí. y entre cabreada y llorando porque resulta que te han jodido la noche y porque se trata de un acto de racismo. Entonces, y de Mm, xenofobia. Pues eso que parece una tontería, pero va calando, ¿no? Son agresiones que ya. ocurren en el día a día y al final, pues te acaban Es, afectando emocionalmente. es cierto que hay, bueno, que bueno, yo en Los Ángeles sobre todo sí que piden siempre, ¿no? Da igual que lleves el DNI o el documento que tengas, la Green Card o lo que tengas, pero siempre tienes que enseñar lo que sea, ¿no? Pero sí que es cierto que me pasó una cosa, al hilo de lo que dices, muy interesante. Iba yo con un grupo de estadounidenses, pero eran hispanos, ¿no? Eran Ujú. de origen centroamericano. Pero bueno, ellos eran totalmente norteamericanos, llevaban ya pues, varias generaciones allí, ¿no? Y me dijeron, varios amigos, me dice, paso contigo porque como tú pareces güero, me van a dejar pasar a mí. Ujú. Es tremendo esto, ¿no? Sí, sí, porque, claro, hay güero, blanco. Ujú. Ujú. Sí, es que está por todos sitios la discriminación racial, ¿no? Está integrado en cómo funciona el sistema. Mira, Paul Krugman, que es un economista bastante reconocido, escribe en el New York Times además, dio una charla hace poco y fue muy interesante porque él básicamente argumenta que en Estados Unidos no hay, o prácticamente no hay, estado del bienestar, incluyendo aquí una sanidad pública porque se ha querido excluir a la población negra siempre de cualquier tipo de servicio social. Al final acabas perjudicando no solo a la población negra, sino a mucha más gente. Pero es el racismo la raíz, ¿no?, de las decisiones políticas que se han ido tomando a lo largo de los años que no han permitido que exista estado del bienestar. Entonces, lo vemos en gestos como el de tu amigo y lo vemos en cómo funciona, pues eso, digamos, el andamiaje político y social
sostiene este país. En un país que los que se permiten etiquetar, los que permiten, bueno, incluso humillar y hacer este tipo de actos de discriminación, son los primeros inmigrantes ellos, ¿no? Porque realmente los auténticos nativos son precisamente los nativos americanos, que son también denostados. Es curioso cómo estas personas de ciertos países, ¿no? Son los que han acaparado ahí y se han instalado en el establishment, ¿no? Han fundado bueno, un país sobre la idea de blanquitud, ¿no? Una blanquitud que es diferente de la de otros países, ¿no? Y han construido, pues eso, un sistema donde el racismo permea absolutamente todos los sectores. Es muy difícil porque también ocurre que quien quiere, mucha gente me ha dicho, ay, pero hay negros que votan a Trump. Bueno, hay que son muy pocos en Sí, realidad. hay de Pero todo. bueno, esto también ocurre, que el débil se identifica con el fuerte para no ser considerado tan débil, ¿no? O para aprovecharse de ciertas ventajas que pueda obtener este tipo de favores. Y estos son dinámicas históricas que se han estudiado muchísimo, ¿no? El esclavo que trabajaba en la casa, en la cocina, se creía mejor que el que trabajaba en el Claro. campo, por ejemplo, ¿no? Hay No, y la hispanofobia, libros sobre esto. la leyenda negra que se ha creado sobre nosotros y todo lo que huela a español, a Spaniard, ¿no? Pues al final eso hace mella, porque incluso entre los propios hispanohablantes, porque prefieren hablar inglés y no quieren hablar, vamos, hay personas que no quieren hablar español. Esto es curiosísimo también, ¿no? Pero porque ahí el idioma tiene unas connotaciones negativas, está asociado, pues eso, el español aquí es una lengua de servicio, es una lengua de inmigrantes, Qué duro es es eso, una ¿eh? lengua Una que lengua de servicio, qué duro es esa sí, es expresión. una lengua de servicios porque es la lengua del que te sirve los tacos o del que te limpia el jardín y te recoge las hojas. Entonces, está asociado a eso. O sea, las lenguas tienen connotaciones y mucha gente no quiere hablar español o lo hablan solo en privado. Hay muchos inmigrantes que no le enseñan español a sus hijos Por porque no eso, quieren que ahí es a lo que iba, eso es, sí, sí, lo he visto sí, yo eso, sí, sí. ¿Y dónde están no los quieren que sueños, los no? Muchas discriminen. veces. ¿Dónde están los Ujú. sueños, no? Es curioso como una de estas personas me decía, yo sueño alguna vez con viajar a Europa, ¿no? Y estaba ahí debajo del cartel de Hollywood. Entonces te hace pensar, ¿no? ¿Dónde están los sueños? Mm. No sé, es que yo cuestiono tanto la noción de sueño porque me parece, por lo menos en lo que tiene que ver con American Dream, que me parece que Los sueños que han vendido, ¿no? Que nos han vendido, nos han sí, metido por los que, ojos. es- que se Mm, utiliza como para crear un sistema de ilusión que lo que hace es que de te, farsa. au- Mm. te autoexplote a trabajar, esperando que algún día llegue, pues eso, el momento de tener éxito y ser mejor y muchas veces no llega nunca, ¿no? Entonces creo que mejor para mí sería mejor asumir las carencias sociales y Claro. empezar a ponerles remedio a nivel político, pero mucha gente pues se ancla en ese sueño, ¿no? Claro, porque es un concepto de triunfo, estar por encima del otro. Mm. Sí, es completo individualismo ahí, ¿no? O sea, que además no tiene en cuenta, pues eso, los problemas de los demás, colectivos. Es como yo consigo salvarme y bueno, y eso, sálvese quien pueda, ¿no? Y los demás, pues que le den un poco. Entonces Mm. hay muchísima tela que cortar, ¿no? Pero creo que es un concepto fallido desde la raíz. Porque incluso quien consigue tener éxito es porque ya tenía unos padres con cierto capital, porque ha Mm. tenido acceso a una Claro, educación, porque... tenía mochila Entonces, ya. claro, entonces no lo has conseguido tú solo, perdona. No, no, claro. Sí, sí, qué bueno soy, ¿no? Mira lo que he conseguido, pero claro, pero tenías una mochila detrás. Bueno, esos casos son universales, me temo, ¿eh? También es verdad. Sí, sí, pero creo Lo de que la hay que mochila. cuestionarlos, ¿no? Sí, sí, Porque sí. el hecho de que sean comunes no quita para que pues haya gente que diga, oye, espera, para el carro, ¿no? Que aquí hay que analizar lo que está ocurriendo y esto es una gran mentira. Sin duda. Bueno, mucho por hacer, sobre todo desde la educación, educación y educación. Pero afortunadamente, bueno, hay personas como tú que ahora mismo trabajas en educación, ¿no? Sí, ahora mismo trabajo en educación.
en la Universidad de Pensilvania, soy la directora adjunta de un máster en políticas sociales y, y luego tengo algunas horas de docencia también, no todos los semestres, pero por ejemplo este semestre sí que estoy dando una clase de Pues ahí es tu momento, Azahara, ahí es tu momento para meter identidades. caña, ¿no? Sí, sí, o sea, es una clase muy chula, la he preparado yo, además la he Qué diseñado bueno. yo, Y cuéntanos un identidades y poco, porque al políticas. final es un privilegio, ¿no? Estar en Pensilvania, ser una española y estar educando, es una gran responsabilidad. ¿Y en qué consiste estas clases? A ver, yo voy a tu clase y ¿qué Pues qué te nos vas a vas a encontrar contar? con una serie de textos teóricos, Ujú. filosóficos. Por ejemplo, la primera semana empezamos con Foucault, la semana que viene vamos a hablar de Bourdieu, y bueno, Hannah Arendt en la siguiente, y que son pues una serie de textos que analizan que a nivel político qué está pasando. Foucault habla de cómo se organiza el poder entendido como relaciones de poder, no como propiedad, y Bourdieu habla de cómo se organiza el espacio social, precisamente, ¿no? Dependiendo de en qué familia Claro. hayas nacido, pues tendrás unas oportunidades u otras. Entonces, todo eso, que es material teórico, yo me lo llevo a casos que están ocurriendo en la política internacional. Que el primer día hablamos de la crisis financiera, de hecho, y les puse vídeos del 15M y otros que hablaban de Ujú. Grecia. Vamos a hablar también de colonización y de dinámicas coloniales actualmente, vamos a hablar de medio ambiente también. Está muy chulo, yo me lo paso muy bien, la verdad, dando clases, mis clases en general gustan. Son en inglés y con la mascarilla tenemos que tener Ostras. mucha paciencia, la verdad, porque doy clases en inglés y no solo que yo tengo acento un poco cuando hablo inglés, pero tengo estudiantes internacionales también. Entonces lo de la mascarilla está siendo un poco un challenge, pero creo que lo estamos superando bien. Y aparte escribo para la prensa, que escribo en La Marea y en Contexto, que es algo que me gusta mucho porque creo que hay que difundir el Muy conocimiento, bien, muy compartirlo, bien. arriesgarse a que te critiquen, pero al mismo tiempo a que te complementen, ¿no? A que lo que yo Sí, sé no dejar de ser lo uno mismo, ¿no? Al complemente, fin y al claro, cabo, no lo dejar- complemente otra persona que también sabe, ¿no? Tenía un amigo que decía, entre todos lo sabemos todo, pues es algo así, ¿no? Compartir ese conocimiento que circule y que circule fuera de universidades que son al final pues, centros de estudio muy, muy elitistas, ¿no? Entonces creo Sí, sí, claro. que el periodismo pues, hace una labor de difusión muy, muy importante. Yo estudié periodismo, es algo a lo que siempre quise Mm. dedicarme y por circunstancias no he podido, pero ahora lo hago de manera freelance y estoy muy contenta. Claro, es lo mejor, vamos, si te gusta y vamos, es muy, muy gratificante para el desarrollo y para aprender, como estoy aprendiendo yo hoy aquí con esta conversación, que la verdad que es muy, muy interesante, Azahara, yo, vamos, estoy encantado. La verdad que, bueno, me pareció muy interesante, probé, porque es muy nuevo, es lo que estoy haciendo, este canal, pero yo creo que con naturalidad y expresando los temas y las realidades de lo que ocurre o lo que está ocurriendo en estos momentos, pues creo bueno, que tenemos este canal ahora mismo. Ahora mismo estamos a 6.000 kilómetros, no sé cuántos, Sí, más o menos. y el poder de la comunicación, ¿no? Y sobre todo de hacernos preguntas, de no solo quedarnos con ese vídeo de mira cómo ralentiza, cómo de repente arranca. Tiene cierto alarde técnico, ¿eh? Te das cuenta, ¿no? Este vídeo tiene Sí, cierto sí. alarde técnico y no quedarnos con la superficie, sino que detrás hay personas que ahora mismo estoy pensando que decías que es, bueno, en un mundo, ¿no?, de propiedad, somos todos propiedad de algo, de alguien, y precisamente los que no son propiedad de nada están también, o creen que no son de nadie, están sujetos al yugo de las farmacéuticas, de las drogas. ¿Quién hay libre y a quién queda libre en el país que dice que es el de la libertad, ¿no? Es una falacia completa, ¿no? Además, es una epidemia que se le llama epidemia, causada principalmente por las farmacéuticas. Hay mucha gente pues, que se engancha, ¿no? Tienen un poder adictivo estas pastillas. Estamos hablando de Oxycontin, es una de las marcas, pero hay otras, ¿no? Percocet, que crea muchísima adicción. Entonces, pues hay gente que se engancha y luego recurre al mercado negro cuando ya no tiene una receta de un médico, ¿no? Entonces, esto sí es un problema muy, muy grave y creo que hay que explicarlo, ¿no? No solo poner el vídeo y decir, uff, qué mal está la gente. Es que Claro, y lo que decías del alarde técnico, es que
crear estética, ¿no? Con la miseria de los demás, ¿no? Que a mí me genera muchos problemas éticos ese tipo de vídeos, ¿no? De trabajo. Es probable, además, que como ha ocurrido en otras ocasiones, pronto sepamos quién está detrás o qué hay detrás de todo esto. Puede ser, ¿eh? Alguna campaña, no te extrañe. Detrás de los vídeos, sí, tiene toda la pinta de un buen marketing, ¿no? Veremos a ver qué es lo que ocurre. A ver. Pues muchísimas gracias a Zahara Palomé, que la verdad que para mí un placer, un honor el tenerte aquí y bueno, cuando quieras o cualquier otro tema, ya que hemos roto el hielo, pues yo encantado de que podamos establecer una conexión y sobre todo pues mi intención es hacer reflexionar a los que nos estén viendo y tener pues ese ratito de realidad social y de cultura también y de educación y sobre todo pues de hacernos reflexionar qué es lo que está ocurriendo en este mundo un poco de locos, ¿no? Sí, pues nada, muchísimas gracias a ti por haberme llamado, por haberme mandado un mensaje y cuando quieras volvemos a retomar estos temas u otros que nos interesen. Yo creo que es necesario seguir debatiendo, seguir escribiendo, ¿no? y seguir comunicando para que mucha gente pueda aprender y no solo quedarse con la foto o con el vídeo. Así es, muchísimas gracias. Pues nada, hasta aquí hemos llegado ya, hora y 22 minutos, hoy hora y 20 más o menos, veo el marcador por aquí. Pues un placer, no nos hemos pasado mucho rato, se te ha pasado rápido, ¿no? Se me ha pasado súper rápido, sí. O sea, Mejor, no... mejor. No he sido, Sí, sí. no he sido muy pesado. No, que va, ¿no? Y además ha sido una charla súper amena y ha fluido todo muy bien. Al principio no me esperaba que me preguntara sobre los poemarios y no tenía así como nada pensado, pero Sí, bueno, gracias por hacerlo porque no suele ser la tónica dominante, ¿no? La gente suele ir directa al libro de crónica, que creo que es mucho más jugoso, pero hay algo en la poesía ahí, ¿no? También que sí, hay rescatar. algo de, ¿no? que de lo profundo de uno mismo, que es uno un poco es uno mismo, ¿no? Escribiendo poesía. A mí la verdad que me gusta y bueno, y siempre esa mirada además de lo que uno le rodea, en este caso además con el American Poem, seguro que hay mucho de esas vivencias que hemos estado hablando ahora. Sí, y además que Año 9 es un libro muy poético también, ¿no? Que se nota, son crónicas, ¿no? Es muy periodístico, pero hay partes muy líricas donde creo que se nota pues esa experiencia anterior, o sea que tampoco la quiero descartar del todo. Muy bien, muy bien, Azahara. Pues nada, Bueno, muchísimas gracias. Miquel, Gracias por todo. que nada, a ti cuando quieras ya sabes dónde estoy. Muchas gracias. Pues nos despedimos hasta el próximo programa que estará con nosotros. Iba a decir alguien, pero ya veremos porque tengo ahí unas cuantas entrevistas en el aire y no quiero tampoco desgranar demasiado todavía. Lo iba a decir, estaba a punto de decirlo, pero no, así mantengo a los oyentes o televidentes o teleyoutubers, los tengo ahí impacientes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Calle Real. Hasta luego.